días, amada iglesia. Qué gusto volver a conectarme contigo. Esta mañana de domingo, aquí frío, pero estamos dispuestos y llenos de gozo de poder compartir la palabra de Dios. He orado a mi Padre que sea Él, que Él hable, que mi carne y mi propia prudencia no estorben lo que esta mañana Él tiene que decirnos. Y papito, estamos en tus manos. Así que habla tú, habla a tu iglesia, habla a tus hijos y glorifícate, Señor, revelándote y enseñándonos lo que tienes para nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, quiero iniciar este mensaje con una historia de Bill Bright, que en realidad es como una especie de alegoría que trata sobre un hombre que en los meses de invierno visita una ciudad desconocida. Este hombre, cuando llega a su hotel, ya una vez que llegó al aeropuerto y que se trasladó al hotel, etc., en el camino pues no se fija en la calle ni en otras cosas porque él va viendo los datos de su reservación, organizando que no pierda nada de su equipaje, pero cuando llega al hotel, él observa que tanto los recepcionistas como los botones, las camareras y todo el personal de trabajo del hotel se desplazan por la instalación y no llevan zapatos. Pues esta situación le llama mucho la atención y en algún momento él se atreve a preguntar por qué no llevan zapatos. Sin embargo, la persona a la que le pregunta qué es el botones, le contesta también con una pregunta. Dice, la pregunta es ¿por qué no llevamos zapatos? Y ya. Pues entonces él se queda muy intrigado, pero finalmente pues ya está en su habitación, se instala y después quiere ir a conocer los alrededores del hotel. Sale a dar un paseo y entonces en la calle descubre que toda la gente allá afuera tampoco está usando zapatos. Y lo más sorprendente es que está nevando, o sea, la gente está caminando sobre la nieve descalza. Entonces, esta situación fue verdaderamente sorprendente para él. Y de plano, él ya no se aguanta y aborda a uno de los lugareños y le pregunta, oiga, ¿cómo es posible que ninguna persona en este lugar use zapatos? ¿No saben que los zapatos les pueden proteger del frío? ¿O es que no conocen los zapatos? Pero el hombre, un tanto hasta ofendido, dice, claro que conocemos los zapatos. Y entonces le muestra un edificio que está ahí enfrente y le dice, ¿ve usted ese edificio que está enfrente? Pues es la fábrica de zapatos y nosotros, todos los ciudadanos de este lugar, estamos orgullosísimos porque en esta ciudad se fabrican los mejores zapatos, unos zapatos maravillosos. Pero entonces el gran misterio es, ¿por qué no los usan? Y una vez más, el hombre que llegó a esta ciudad le pregunta, ¿y entonces por qué no usan esos zapatos? Y el lugareño contesta, ¿por qué no usamos zapatos? Esa es la pregunta. Y bueno, pues la reflexión que hace Bill Bright es que muchos cristianos se comportan o viven como la gente de aquella ciudad. Pero con respecto a la oración, dicen, saben de la oración, saben de su poder, quizás han estudiado mucho sobre el tema de la oración, pero sin embargo, bueno, no oran. La oración no es parte de su vida. ¿Lo pueden creer? Pues es así. En la actualidad, ustedes lo saben, que la gente diariamente invierte un tiempo considerable usando sus dispositivos móviles. Incluso hay gente que se lo llevan al baño. Y a lo mejor la mayoría lo consideramos inofensivo. Pero el problema es que esta conexión electrónica continua, lo creamos o no, está poniendo en riesgo nuestra vida espiritual. Sí, nuestra vida
cristiana corre peligro, porque estamos tan ocupados en esta conexión, contestando WhatsApps, contestando correos electrónicos, viendo las noticias que nos llegan al celular, que de pronto se puede pasar el día y no hablamos con Dios. Dios es nuestro Padre, es nuestro Rey, es nuestro dueño, es nuestro Señor, pero inmersos en una rutina de tareas múltiples, a veces nuestros horarios no contemplan la oración. Pero tú me vas a decir, pero ¿cómo no van a contemplar la oración si la oración es hablar con Dios? Bueno, pues muchas personas no hablan con Dios. Viven y se desempeñan en una cotidianeidad donde saben que Dios es el Todopoderoso, que está disponible para nosotros. Incluso dan testimonio de su favor en su vida, pero no hablan con Él. Solamente cuando dicen, gracias Señor por estos alimentos. Parece absurdo, pero es verdad. Y esto es inconcebible porque aunque la vida y la tecnología avanzan presurosamente, hay cosas que no cambian. Y algo que no cambia es la necesidad tremenda que tenemos de Dios. Nosotros tenemos que vivir en dependencia total de nuestro Señor. Necesitamos relacionarnos con Él, tener comunión con Dios diariamente. Y no podemos permitir que nuestro tiempo, corazón, atención y todo sea consumido por otras cosas. O sea, es verdaderamente esto inconcebible. Y bueno, tal vez esas personas que de pronto se ocuparon tanto, porque es increíble, te voy a platicar algo. Tú conoces, o muchos conocen a mi hijo Rodrigo, él está estudiando medicina y hace 11 meses, 11 meses que él está estudiando en línea, porque no hay clases presenciales en la universidad. Él de por sí tenía una carga tremenda de trabajo. Siempre tenía tareas que hacer, había que subir trabajos a la plataforma, se desvelaba tremendamente, pero nunca como hoy. Hoy que está en casa no se da abasto con tanto trabajo. O sea, su trabajo, sus tareas, sus menesteres no se duplicaron, yo creo que se duplicaron. Él refiere que antes llegaba a la universidad, se sentaba y tomaba una clase. Tenía que haber preparado el tema porque le preguntaban, porque cuando uno de los doctores daba la clase, ellos ya tenían que tener los antecedentes del tema. Pero ahora tiene que tener en muchas materias una presentación lista, porque el maestro, antes de iniciar la clase, sortea a ver quién va a exponer el tema ese día. O hay materias como medicina interna que él tenía en el semestre pasado, que se conectaban a las 8 de la mañana y a las 8:30 ya tenían que subir una lista de tareas. Y más tarde tenían que subir una lista de 10 enfermedades con definición, diagnóstico, etiología, tratamiento, bueno, síntomas, pronóstico, etcétera. Y más tarde cuestionarios y más tarde casos clínicos. Terminaba su clase a las 2 de la tarde exhausto. Y bueno, esa gente que de pronto se ocupa tanto, que bueno, si eres un estudiante, ya me imagino los que están haciendo su trabajo desde casa. Gracias a Dios, yo ahora tengo el beneficio de la jubilación, pero bueno, es un regalo precioso de Dios, pero nos costó trabajar muchos años correr al trabajo a tiempo en la mañana, después de entregar hijo en la escuela, desempeñarse con ahínco y dar lo mejor de ti en el trabajo para que también Dios fuera glorificado, y después correr cuando terminaba la jornada a recoger el hijo, a dar de comer, a ver tareas, uniformes y también a cumplir con el privilegio de servir en la iglesia.
Entonces, bueno, esta gente que hoy se encuentra tan ocupada, que de pronto parece que no tiene tiempo para cultivar su relación con Dios, quizás piensa, bueno, algún día mi vida esté menos ocupada. Bueno, voy a apartar un tiempo para Dios esta semana, el viernes, el sábado. Y sin embargo, está tan sumergido, tan absorto en las actividades que de pronto no lo está logrando. Y yo te digo ahora que si voluntariamente no tomas la decisión de apartar ese tiempo para Dios, en algún momento, probablemente ese día, nunca llegará. O sea, si no lo haces, si no lo decides, si no te comprometes, no, no va a pasar. Son decisiones que uno tiene que tomar, que no le puedes dejar a la inercia, que no le puedes dejar a la deriva, que no puedes dejar a que otros lo tomen. O sea, no, es algo que tú tienes que hacer voluntariamente, porque además es una prioridad. O sea, despierta, reacciona, es lo más importante. Y te voy a decir una cosa, el tiempo con Dios es como el diezmo. Tú le das al Señor tus primicias, tú le das al Señor lo primero y entonces el Señor bendice lo demás y hace que rinda y sobreabunde. Y así es el tiempo. Si tú le das tu primer tiempo a Dios, Él va a hacer que el de más tiempo te rinda y te sobre para todo lo que tienes que hacer. Fíjate, Jesús enseñó en Mateo 6:6 acerca de la oración. Y Él dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Sí? Ahí, entra en tu aposento, en tu recámara, en un espacio apartado. Eh, si no estás en casa, bueno, antes de salir de casa haz esto. Si estás en el trabajo, entonces, pues hazlo. Hazte un tiempo, aún ahí en el escritorio. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros buscamos a Dios no por buscar una recompensa, pero la recompensa la tienes al instante. Cuando tú le buscas, tu vida cobra sentido, significado, dirección. Cuando tú hablas con Él, tus angustias se van. Desde el momento mismo que tú estás orando, recibes ánimo, paz. Vienen convicciones, de pronto estás dudoso de cómo hacer las cosas, hasta las más sencillas, y viene la convicción de cómo hacerla, viene con paz. O sea, Él te da dirección y ánimo desde el primer momento. Y verdaderamente, pues nuestro Señor Jesucristo vivió de esta manera, buscando, cultivando su relación con Dios. Él es nuestro mejor ejemplo. Recuerda, Él vino, entre otros propósitos, para enseñarnos el camino al Padre. Y en Mateo 14:23 nosotros podemos leer que dice, una vez despedidas las multitudes, subió al monte a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Otro pasaje en la palabra dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sí, estaba solo de la multitud, estaba solo de la gente, pero estaba con el Padre, recibiendo dirección, ánimo, abrazo, apoyo, fuerzas. Es hermoso. Mira, si Jesús necesitaba tiempo para comunión con el Padre, imagínate nosotros. Nosotros también. La oración es la línea directa de comunión y comunicación con el Padre. Como hijos de Dios, además, estamos invitados a acercarnos al trono de su gracia, a su trono. En Hebreos 4:16, que ya sabes que el libro de Hebreos es uno de mis preferidos, en la versión Dios habla hoy dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de nuestro Dios amoroso. Otras versiones dicen al trono de su gracia. Aquí dice al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Nosotros tenemos muchas necesidades. Nuestra mayor necesidad es la necesidad de Dios.
Él nos da propósito, significado, identidad, importancia. Es tan maravilloso, pero también tenemos otras necesidades. Enfrentamos problemas, enfrentamos tiempos difíciles, a veces tenemos que tomar decisiones importantes y siempre tenemos necesidad de Él. Y Él está dispuesto, invitándonos. Fíjate, un trono simboliza autoridad, poder, pero la gracia expresa la idea de la comprensión de Dios. Entonces, este versículo que acabamos de leer, nos muestra que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene completa empatía con nosotros. Porque 2 versículos antes dice que es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él también enfrentó las mismas dificultades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él sabe de qué se trata la vida aquí en la tierra. Y tiene empatía con nosotros, nos comprende, intercede por nosotros, es hermoso. Ahora, pues Él es el Rey de Reyes. Nosotros acudimos a su presencia con reverencia, con agradecimiento, con gozo. Es un privilegio, pero también nuestro amoroso Padre se deleita en que estemos con Él, en ese tiempo, en su presencia. Él nos espera con gran gozo. ¿Y sabes qué? Con todo el amor eterno con que Él nos ha amado. Porque nadie te puede amar más que Él. Y eso llena, eso nutre, eso alimenta, eso te da plenitud. Él nos favorece con su gracia. Fíjate, Lucas 15, 20, 24 nos habla del hijo pródigo y dice que cuando el padre vio regresar al hijo pródigo, tuvo compasión de él. Él tuvo empatía, él mostró su empatía. Él tuvo misericordia, él mostró su amor. Luego, o sea, el padre lo vistió con la mejor túnica y lo alimentó con el becerro gordo. Y así mostró también su gracia y su amor de padre. Porque sabes qué, la palabra dice, y lo sabes bien, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a través del sacrificio de Jesucristo nosotros también tenemos la gracia, que está disponible para nosotros en todo tiempo. Pero ¿sabes qué? Para recibir tanto su misericordia como su gracia, necesitas acercarte confiadamente al trono de nuestro Padre amoroso. ¡Qué deleite! La oración no es simplemente la puerta de escape a donde acudimos cuando tenemos angustia, cuando tenemos una mala noticia, cuando tenemos un mal pronóstico, cuando tenemos un mal diagnóstico. Porque en el proceso de la oración nosotros recibimos paz, recibimos aliento, recibimos fortaleza y también revelación. Es en la oración. A veces cuando tú estás orando, sabes lo que va a pasar. A veces estás orando por alguien y desde ese momento sabes que quizás esa persona no se va a salvar. Pero al contrario, también a veces estás orando y recibes buenas noticias, paz, gozo, y sabes que Dios va a contestar esa oración. Porque Dios es soberano y su buena voluntad, que también es agradable y perfecta, es lo mejor que puede ocurrir para nosotros. Esa voluntad. O sea, nosotros oramos no para cambiar la voluntad del Padre. Llevamos nuestras peticiones, sí, delante de su trono, delante de su corazón. Pero desde que llevamos esas peticiones, podemos decir aquella lección que aprendimos con Jesús en el Getsemaní. Pero hágase tu voluntad y no la mía, sabiendo que su buena voluntad es lo perfecto para nosotros, es el mejor plan. Y ahí descansamos en completa paz, porque Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. ¿Quieres vivir en completa paz? Lleva tus peticiones delante de Dios, pero también dispuesto a aceptar su perfecta voluntad, la voluntad
agradable y buena del Dios soberano. Ahora, la oración basada en su palabra es la mejor oración, porque dice su palabra que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y que si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones de nuestro corazón, ¿sí? Cuando a veces estamos compartiendo el mensaje, lo que sucede es Primera de Juan 5:14. Lo que sucede es que a veces todos los versículos que tú conoces referente al tema se empiezan a posicionar aquí como gaviotas cuando tú estás en la playa y les estás ofreciendo un poco de comida, se amontonan. Y bueno, en los últimos tiempos esto me ha pasado. Dice, Primera de Juan 5:14, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Bueno, se me hace que es, ok. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ok, bueno. Fíjate, entonces es importante orar con la palabra de Dios, pero no tienes que recitarla siempre. Hay mucha gente que tiene miedo. A nosotros de pronto se nos acerca gente linda de la iglesia y nos dice, es que yo no sé orar, es que le da pena, por ejemplo, orar en el servicio, o tenemos un chat precioso donde nos comunicamos, donde nos damos ánimo, deseos, donde compartimos la palabra, donde hablamos de nuestras necesidades y todos oramos. Y hay gente que escribe en los chats privados y que nunca se atreve a comentar en el chat del grupo y dice es que no sé orar por la palabra. Eso no es limitación. A veces nos da pena y está bien. ¿Sabes qué? Dios conoce su palabra. Él la inspiró. Él se la sabe de memoria. Tú no tienes que recitarla. Tienes que conocerla. Pero tú puedes hablarle con palabras sencillas. Puedes decirle, papito, aquí estoy. Cuánto te amo. Estoy tan agradecida porque estás conmigo, porque estás en mí, porque me guías, porque me animas, porque me abrazas, porque veo tu mano poderosa, tu favor en cada situación de mi vida, en las sencillas y en las complejas. En medio de los problemas, tu gracia me sostiene, me brindas dirección y me entregas la victoria. No necesitamos recitar el versículo, no es necesario. Fíjate, Dios está disponible desde el momento en que tú invocas su nombre. Tú puedes invocar su nombre durante todo el día. Puedes estar en tu casa, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en el transporte público y puedes hablar con Él en todo tiempo. Pero sí es muy importante que tú tengas un momento específico para la oración. Yo te sugiero que el mejor momento sea en la mañana, temprano en la mañana yo te buscaré, ¿sí? Que le dediques tu primer pensamiento al despertar. Muchas veces sucede, y lo has experimentado, que Dios te despierta en la madrugada y oras. Y a veces te comunica algo específicamente, a veces te lleva a un pasaje. Y después de ese tiempo, si es muy de madrugada, digamos a las 3, ya que recibiste el mensaje que tu Señor tenía para ti, luego puedes volver a conciliar el sueño. Si no te pasa, es seguramente porque a lo mejor no lo has buscado mucho en los últimos tiempos. Puedes establecer un horario y decir, bueno, yo voy a poner mi despertador a las 3 o a las 5. Y a esa hora me voy a despertar y voy a cantarle una alabanza. Y voy a adorarle y voy a orar. Y a lo mejor después vuelves a dormir o a lo mejor ya después continúas con tus actividades. Pero tú le puedes dedicar ese tiempo precioso. Vas a salir de ahí tan lleno, tan pleno, tan completo, tan feliz, sabiendo qué cosas tienes que hacer, con la paz de la dirección que Dios te da, con su favor y su gracia. Y es hermoso. Y ya teniendo ese tiempo precioso, entonces tú puedes estar en comunión con Él todo el tiempo.
todo el tiempo. No tienes que empezar otra vez en esta hora, amado Padre Celestial, yo me dirijo a ti porque tú hablas con Él en todo tiempo. No es que tengas que sentarte y postrarte para hacer una oración y pedirle dirección sobre una decisión, si Él está en todas tus decisiones, durante el trabajo, durante tu jornada, durante el día. Es lo más hermoso. No estás solo, está contigo. En todas partes. Lo sabes. Ok. Entonces, el asunto es que tal como aconseja nuestro Señor Jesucristo, tal como le enseñó a sus discípulos, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora. Puedes postrarte delante de Él. Y ya te dije, podemos hablar con Él durante todo el día. Cuando tú te concentras en Él, Él está ahí en todo el tiempo. Puedes estar en el metro con una multitud y tú teniendo comunión con tu Creador. Es maravilloso. Fíjate bien, la oración no solo es el mayor privilegio de la vida cristiana, sino una fuente maravillosa para apreciar el poder de Dios. Porque Él se glorifica en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y a ti te llega de paz y tu fe crece. Pero además, muchos ven y creen. Y eso es lo más hermoso. Fíjate bien, hay un propósito precioso en la oración. Proverbios 15:8 dice, la oración de los rectos es su gozo. Pero además, tu Señor te espera con ese gozo, con ese amor que no tiene condiciones, que tiene para ti. Maravilloso, ese amor incondicional, ese amor ágape, con el que también te enseña a amar a través de su Espíritu. Porque ese amor es el que nace en el Espíritu Santo que mora en ti y que te capacita para amar como Dios ama. Y entonces es Dios en ti, obrando, amando. Ahora quiero compartirte que la primera frase de este versículo, de que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, en griego corresponde a la palabra paresia o pargesia, porque lleva una H intermedia, y se refiere a la expresión que los atenienses valoraban mucho. Tú recordarás que los griegos eran filósofos. Entonces ellos hablaban y reflexionaban, etcétera. Y de algún modo eso les ayudó cuando Pablo llegó a compartirles la palabra, porque estaban acostumbrados a eso. De pronto tenían sus, ¿cómo decirte? Su resistencia, porque había temas a los que ellos no estaban acostumbrados. Y bueno, hubo pensamientos o filosofías como las de Platón que eran en algún punto eran compatibles con las enseñanzas de Pablo, hasta cierto punto, porque cuando Pablo empezaba a hablar de la resurrección de los muertos, eso ya les generaba cierta incredulidad. Pero bueno, ellos decía que valoraban muchísimo la libertad de expresión, porque a eso se dedicaban, a hablar y a filosofar y a hablar y a hablar. Y bueno, cuando se usa en este versículo, se refiere a que nosotros podemos hablar con total libertad delante de Dios. Yo le puedo contar a mi Señor todas mis intimidades, porque además Él las conoce, ¿sí? Pero le puedo contar temores, angustias, preocupaciones que no le puedo contar a la demás gente. A veces ni siquiera a los familiares, pero Él te comprende, Él te conoce, decimos que Él tiene empatía. Anteriormente, ese trono era un trono de juicio, pero ahora es un trono de gracia, porque Él comprende nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, dijimos, ¿verdad? Él las conoce, Él vivió el curso antes que yo.
Él pasó las angustias y el temor y la opresión y la persecución antes que yo. Y el diagnóstico y la mala noticia antes que yo, que tú. Ahora, eso no significa que vayas con una actitud irreverente. Estás hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que tener una actitud de adoración y reverencia. Pero puedes abrir tu corazón delante de Él. Ahora dime, permíteme que te pregunte, ¿te has dirigido a Dios hoy? ¿Ya le dijiste hoy cuánto lo amas? ¿Cuán agradecido estás? Pues si no lo has hecho, ¿por qué no lo haces ahora? Yo te invito aquí conmigo, porque a lo mejor si dices, bueno, cuando termine el mensaje, voy a hablar con Él, igual se te vuelve a ir el día. ¿Por qué? Porque tus hijos te hablan que quieren desayunar o porque tu esposo o tú, como el varón de la casa, tienes algo que hacer. No lo sé, pero primero está el Señor. Así que yo te invito hoy, ahora, cierra tus ojos. Dile, papito, no sé qué me pasa. Yo sé que tú eres Dios, que eres mi Señor y mi Salvador, que eres el Todopoderoso, que estás de mi lado, que me amas, que me sostienes, que siempre me respondes cuando acudo a ti. Y sin embargo, no sé. Dile qué te pasa. No sé cómo me satura la rutina y de pronto cuando veo ya se me pasó el día y no te hablé y no te busqué. Ayúdame. Pídele ayuda. Él te va a ayudar. Dile, no sé cómo de pronto en estos meses que parece que tengo más tiempo, empecé viendo los mensajes de mi iglesia, recibiendo la oración y todo lo que me daban. Y después empecé a ver aquellos mensajes de los predicadores más famosos, Dante Gebel, Cash Luna, no sé. Y de pronto dejé de ver los de mi iglesia y los de los predicadores famosos y de pronto ya ni el chat veo. Pídele ayuda. Ok, puedes dejar de ver el chat, puedes dejar de ver lo que quieras, pero no puedes dejar de buscar a Dios. No puedes descuidar tu comunión. Es el más grande privilegio que tenemos. No es solamente cuando tienes necesidad, no es solamente cuando tienes angustia, no es nada más cuando te dieron una mala noticia o estás en espera de que algo pase o no pase y Señor, por favor, que no pase. No, es de tiempo completo. Imagínate, piensa en alguien muy cercano a ti, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, tus hijos. Imagínate con ellos sentados en una mesa y no dirigirles la palabra. O como esas fotos que son tan famosas, que está una familia completa en una sala, pero cada quien en su dispositivo, desde el más grande hasta el más chico, y no se hablan. No puede ser, que no te pase eso con Dios, que no te pase eso con tu Señor, que no te pase eso con tu Creador. Fíjate, gracias a Jesús podemos llegar a Dios directamente. Él rompió el velo y por eso ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia. Y siempre vamos a hallar el auxilio oportuno ahí en el trono. Entonces, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas solo por un abrazo? ¿Por qué no te acercas solo por un te quiero? ¿Por qué no te acercas solo por un aquí estoy? Y siempre voy a estar para ti. Había un relatito, un cuentito que hace muchos años compartí en una prédica, y era sobre un niño que decía que cómo decían que los aviones eran tan grandes. Era un niño pequeño y le preguntaba a su papá si él los veía que eran así chiquititos, él los veía en el cielo y eran chiquititos. Decía, no entiendo, papi, cómo dicen que los aviones son tan grandes. Y entonces el papá le decía, es que para que veas su grandeza tienes que estar cerca. Así es tu Señor. Para que puedas apreciar su grandeza tienes que estar cerca. ¿Cómo quieres ver a tu Dios? ¿Chiquito? ¿Así a lo lejos? ¿O disfrutar de su grandeza? Acércate. Aprovecha que tienes al Señor, creador del cielo y de la tierra, al Dios todopoderoso de tu lado. Entonces acércate y disfruta
de su misericordia, de su gracia y de su amor. Aférrate a Él sin importar las pruebas que tengas que atravesar. Y te recuerdo, la voluntad de Dios para tu vida es lo mejor que te puede suceder. Su voluntad es la buena noticia, más que tus propios anhelos y deseos. Dios siempre tiene lo mejor para ti. Y con esto termino el mensaje. Dios puso la convicción en mi corazón de que hoy debíamos hablar de la oración. Yo dudaba un poco si hablar sobre la voluntad de Dios y la oración y de muchas cosas, pero entiendo que esto es una serie y que vamos a estar tocando este tema, porque es un tema profundo, pero importante. Es la médula de nuestra vida cristiana. Unos hijos o unos siervos del Dios Altísimo no pueden vivir sin comunicación con Dios. Y decíamos que la oración es la comunicación con Dios, ¿verdad? Bueno, pues quiero aprovechar esta mañana para hacerte llegar un saludo de parte de mi esposo, el pastor Rubén Rodríguez Aguilera. Quiero decirte que él se encuentra bien, él está en un proceso después de la intervención quirúrgica que tuvo de la tiroides, ahora ha tenido que tener un tratamiento que probablemente tenga que repetirse más adelante. Pero por el momento no está en condiciones de compartir la palabra contigo y te voy a platicar por qué. Cuando lo operaron de la tiroides, en las manipulaciones le lesionaron el nervio de una de las cuerdas vocales. Es algo que pasa comúnmente en las operaciones de tiroides y a veces la gente se queda hablando ronquita por un tiempo. Y es lo que le sucede a mi esposo. Mi esposo está con una voz ronquita, con un bajo volumen, y la recomendación del especialista pues es que no la force para que lo más pronto posible se pueda restaurar y entonces él pueda recuperar su voz, su dulce voz. Así que quiero hacerte llegar este saludo y también quiero hacerte patente mi agradecimiento de parte de mi esposo, de mi hijo Rodrigo y mío, a ti que has estado orando por nosotros en estos tiempos difíciles. Quiero decirte que tu oración ha sido poderosa porque tenemos la paz de Dios, porque estamos confiando en su buena voluntad y ya dijimos que su perfecta voluntad es lo mejor para nosotros. Así que no tenemos angustia ni incertidumbre, porque en contra de la incertidumbre nosotros tenemos la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esa es nuestra fe, que está bien plantada, que está guardada en completa paz, porque nuestro pensamiento está puesto en el autor y consumador de nuestra fe. Pero quiero agradecerte tu cariño, tu cuidado, tus oraciones. Quiero agradecerle a mis pastores, el ingeniero Eduardo Padilla y su esposa Raquel Padilla, son también mis apóstoles y bueno, pues sus oraciones nos han guardado. Quiero agradecerle a la preciosa iglesia que Dios nos dio, porque han estado tan pendientes de su pastor, han estado orando, bendiciendo, preguntando y tan cerca que estamos tan agradecidos por esta iglesia que el Señor levantó y estamos muy llenos de amor y cariño. Pero también queremos agradecer, bueno, a los pastores de nuestra propia iglesia de los otros campus. No quisiera mencionar nombres, pero ustedes saben, es como aquella canción de Marcos Vidal que dice, son amigos, y no quiero dar sus nombres o apellidos, ¿no? Por si alguno falta, pero sabemos que han estado orando por nosotros. Y les amamos. Lloro no porque esté en dificultad, sino porque en este momento que Dios pone en mi corazón agradecerles, siento su cariño. Son pastores hermanos que quizás no nos hemos visto en meses, pero hoy sé, hemos hablado con alguno y hemos sentido su cariño. Incluso el pastor Manuel Durán predicó para la iglesia hace unas semanas
Eh, pero también con los que no hemos hablado sentimos hoy su soporte y su cariño en oración. Agradecer a los ministerios hermanos que nos han tenido en sus oraciones. De Tampico nos han llegado unas oraciones preciosas de pastores bellos a través de hermanos que han venido de visita a nuestra iglesia porque son familiares de las ovejas de Campus Querétaro y sus pastores por el amor de estos familiares nos han hecho llegar oraciones preciosas. Nuestros pastores hermanos aquí en Querétaro, mis amigas pastoras bellísimas que amo profundamente, que oraron por mí cuando estuve enferma, que gracias a Dios no fue COVID, pero sí tuve una neumonía muy complicada y muy latosa. Las amo con todo mi corazón. Amados, nos vemos el próximo domingo. Esto no termina. Esto es nuestro gran privilegio. Y vamos a servir a Dios cada día, siempre, en el nombre de Jesús. Que Dios los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Les amamos.